Hola a todos, esta es la primera grabación para la asignatura de diseño de análisis de datos de la carrera de psicología que se cursa en la UNED. Si alguno de vosotros estudia esta misma asignatura pero en otra carrera diferente o en otra universidad o trabaja con una asignatura similar de estadística, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi email analeonvega@yahoo.es o a través de mi WhatsApp el 61505353476 y yo os diré cuál es el material que más se adapta a vuestras necesidades de todos los que yo tengo y voy proporcionando tanto por YouTube como por mi página web. Bueno, en principio, para trabajar esta asignatura iré realizando vídeos por cada uno de los temas. De hecho, realizaré normalmente más de un vídeo por tema y en donde iré explicando la base teórica y práctica de cada tema y iremos avanzando en los ejercicios que se irán a realizar en el examen. También os quiero que tengáis en cuenta que esta asignatura, aunque todo el mundo le tiene bastante miedo, es bastante más sencilla de lo que parece gracias al equipo docente de la UNED, porque han elaborado un examen muy sencillo. Bueno, realmente no es que sea muy sencillo, pero siempre tiene el mismo formato. Entonces tú ya sabes a qué te vas a enfrentar, ya sabes al tipo de problemas que te vas a encontrar y sabiendo ya lo que te vas a encontrar resulta mucho más sencillo prepararse para ello. Realmente no tenéis que aprenderos un millón de cosas, está muy concreto lo que tenéis que saber. Ya sabéis que consta de exámenes de 3 a veces, pero muy pocas veces de 4 preguntas, 3 o 4 preguntas, bueno, mejor dicho, 3 o 4 problemas con múltiples preguntas. Algunas preguntas son de tipo teórico por cada uno de los problemas relacionados con ellos y otros son de tipo práctico. Realmente siempre son las mismas. Con lo cual, si conseguís aprenderos bien estos 4 detallitos que tenéis que saber hacer, no os va a costar, ¿vale? Del tema 1, del tema 1, 2 y 3, realmente solo se enfrenta uno en el problema 1 del examen. Con lo cual, las primeras grabaciones solo vamos a mirar las preguntas que han caído en exámenes de años anteriores del problema 1. De hecho, una cosa que estoy realizando y que podéis encontrar en mi página web es separados por temas todas las autoevaluaciones, en este caso del tema 1, explicadas cómo se han de realizar, y no solo las autoevaluaciones, sino todos los problemas que han entrado hasta hoy del tema 1, ¿vale? Y explicados cómo se ha de hacer y el procedimiento que se ha seguido. Así podréis ir avanzando más rápidamente y afianzar mejor todos los conocimientos. Ahora ya me voy a empezar a entrar en materia y os voy a explicar un poquitito, para hacer una pequeña introducción, de qué es diseño de análisis de datos y sobre todo la importancia que tiene que recojáis los apuntes que tenéis del año pasado y les echéis un vistazo, porque si no tenéis una buena base de análisis de datos de primero, os va a costar mucho más seguir el ritmo de esta asignatura de segundo. No digo que sea imposible, pero sí que os va a dificultar bastante más, vais a tener que trabajar bastante más. Pero bueno, nada es imposible, también es verdad. Lo primero que os voy a decir es la diferencia que hay entre esta asignatura y la asignatura de primero. Y también os comentaré cuál es la diferencia que existe entre esta asignatura y la asignatura de segundo, que se llama psicometría, ¿vale? La asignatura de primero, la análisis de datos de primero, realmente trabajaba un ámbito muy concreto de la estadística, que es la estadística descriptiva. ¿Esto qué significa? Que simplemente escoge una muestra y trabaja con ella. Ahora os recordaré qué es la muestra, que yo ya sé que lo sabéis, pero es muy importante que la base la tengáis muy bien para poder enfrentaros más adelante a conceptos más complicados. La muestra es un subgrupo, un subconjunto que yo extraigo idealmente, o sea, lo mejor sería que fuese escogida al azar por desde la población, de la población. Yo extraigo de la población un grupito de gente escogida al azar y
Así voy a trabajar con esta gente imaginándome, dando por hecho que esta gente que he escogido al azar se parecerá a la gente de la población. Os pongo un ejemplo. Yo quiero trabajar con o sea, yo quiero hacer un estudio sobre la población que estudia tercero de la ESO. ¿Vale? Yo claramente no voy a poder trabajar con los 10.000 o 1.000 o 2.000 o no sé cuántos serán alumnos que estudian tercero de la ESO, pero quiero trabajar con ella y saber cosas de este grupo tan grande de gente de tercero de la ESO. Entonces, ¿qué haré? Para poder trabajar, lo que hago es escoger a gente dentro de esta población, o sea, escojo a gente que estudia tercero de la ESO al azar. De toda la lista de gente que estudia tercero de la ESO, pues cojo un grupo al azar. Y como lo he escogido al azar, vamos a suponer que esta gente se va a parecer a la población porque no la he escogido a dedo. Si yo la escojo a dedo, puedo caer en el error de escoger a la gente que más me guste o que más me interese, y entonces estoy siendo parcial, y todo en la estadística se basa en la imparcialidad. Esto es muy importante que lo entendáis, porque a fin de cuentas la estadística está utilizada por la psicología para intentar trabajar de forma científica con la información que recibe, y más rápidamente y de forma más sencilla. Pero trabaja con matemáticas, y las matemáticas a fin de cuentas tienen que ser científicas 100%, y para ello el punto base de donde ha de partir es la imparcialidad. No podemos ser parciales en ninguno de los casos. Bueno, como os iba diciendo, la estadística descriptiva, que es la que estudiabais en primero, es la estadística que se encarga de trabajar con las muestras. Extrae toda la información que puede de la muestra, la mete en una tabla, lo que se llama tabular, mira que está todos los datos bien escogidos, bien cogidos y bien tabulados, lo que es una depuración de datos, y una vez que ya tengo todos los datos bien colocaditos y bien monos, lo que tengo que ponerme a hacer es trabajar con ella. Intentaré hacer fórmulas, cálculos o gráficas también, que con un solo vistazo pueda entender al grupo completo. Así tendremos dos tipos de fórmulas, de cálculos: las de tendencia central, que son media, mediana y moda sobre todo, y en estas tres lo que busca es que se conozca el centro, o sea, se conozca cómo es la mayoría de la gente de una muestra. Las medidas de tendencia central lo que buscan es conocer al individuo prototipo, al promedio, ¿vale? Después, una vez que ya conozco a esta gente promedio, tendré que conocer a todos los demás. ¿Por qué? Porque había una canción que decía que lo que menos abunda en el mundo es la gente normal. Menos mal. Además, menos mal sobre todo para la psicología, que a fin de cuentas se trabaja con la gente que no es normal, ¿vale? En diferentes aspectos. Lo normal es lo que menos abunda en nuestras profesiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con intentar conocer a la gente que se sale de la norma, para arriba, para abajo, para bien, para mal, pero a nosotros nos interesa la gente que se sale de la norma. Entonces se han hecho toda una serie de cálculos que se llaman medidas de variabilidad o de dispersión, ¿vale? Estas medidas pueden ser la varianza, la desviación típica, desviación media, coeficiente de variación. Bueno, podría estar así un buen rato. Todos estos cálculos lo que me quieren mostrar es cuánta gente hay en los extremos, si hay mucha gente o poca gente en los extremos, si hay mucha gente rara o poca gente rara, mal hablando, ¿vale? Y aparte de eso, quieren saber si las características de estos grupos extremos. Eso es lo que se encarga las medidas de variabilidad o dispersión, y eso es lo que se estudió en el curso de primero, análisis de datos, mientras que en la asignatura
de segundo se trabaja de una forma distinta. Yo ya doy por hecho que vosotros podréis llegar a trabajar con una muestra y sacarle toda la información posible a partir de lo que habéis estudiado el año pasado. Ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a hacer lo que se llama estadística inferencial. ¿Qué significa esto? Que yo, como ya conozco la muestra, quiero ir más allá. ¿Y qué había dicho en el principio? Que a mí lo que me interesaba era conocer a todo el grupo de tercero de la ESO, ¿no? A todos los alumnos existentes de tercero de la ESO. Y me había conformado con trabajar con un grupito concreto. Pues ahora lo que vamos a hacer es intentar, con la información que yo he extraído de este grupito en concreto, conocer el grupo grande, conocer el grupo general. Porque vamos a pensar que como hemos escogido al azar la muestra, se supone que la muestra se parecerá a la población y por tanto, si yo conozco a la muestra, yo conoceré a la población. Pero yo no puedo decir, vale, tengo mi muestra, tenía una media de nota media un 5. Yo no puedo decir que la población vaya a tener una nota media de 5. ¿Por qué? Porque siempre yo no tengo toda la información posible de la población, solo tengo un grupito de gente pequeño en comparación al tamaño de la población. Por eso yo lo que tengo que hacer es extrapolar, inferir los datos de mi muestra a mi población, y al hacer este paso de pasar unos datos que se llaman estadísticos, porque son los que se trabajan en la muestra, estadísticos, al trabajar con estos estadísticos, intentarlos pasar a la población y convertirlos en parámetros, cuando los parámetros son todos los cálculos y todos los valores de la población, al hacer este paso de estadísticos a parámetros, siempre puede haber dos tipos de errores, y lo vais a entender muy fácil. El primer tipo de error tiene que ver con el error que cometo yo, el error que comete el investigador. ¿Por qué? Porque como investigadora no soy perfecta, nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca. Entonces yo tengo que contar con que antes o después me equivocaré, que puedo cometer algún error, que no me fijaré, que pondré, por ejemplo, en la calculadora o en el ordenador cuando haga los cálculos. Cuando hago un cálculo puedo confundirme y en vez de un número clico otro sin querer. Ese es un error que puede pasar y ese error lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Ese error se llama error de significación o error de alfa. Es el que tiene que ver con el alfa, que suele ser de dos tipos normalmente, el 0,05 y el 0,01. Vosotros el que más utilizaréis es un alfa de 0,01. Cuando os hablen de alfa o significación de 0,01, vosotros ya tenéis que saber que os están diciendo que ese es el error que cometo yo porque soy humana y el que tiene boca se equivoca. A ver, ¿qué es esto? Voy a explicarlo de otra forma para los que todavía tengáis una duda, porque eso es una idea básica que tenéis que tener, la de la significación estadística, ¿vale? Y el alfa. A ver, yo tengo un alfa de 0,01 y os he dicho que ese es el error que yo voy a cometer. Pero si yo os digo que tengo un nivel de confianza en mí misma del 99%, lo vais a entender mucho mejor. Un nivel de confianza de que no me voy a equivocar del 99%. Eso significa que yo creo que no me equivocaré 99 de cada 100 veces. Pero si yo no me equivoco 99 de cada 100 veces, yo me voy a equivocar una de cada 100. Y eso es el alfa, pero en vez de trabajado con valores en tanto por ciento, trabajaremos en valores en proporción. Esto es importantísimo, ¿no? Lo siguiente, tenéis que acordaros que en estadística y en matemáticas no se trabaja con valores en tanto por ciento. Eso solo se utiliza para los resultados, para explicárselo a la gente, para los enunciados, pero a la hora de trabajar siempre vamos a trabajar con valores en proporción, o sea, valores de 0 a 1. Vosotros tenéis que entender que si yo tengo un tanto por ciento, si lo divido entre 100, tendré el valor en proporción, que va de 0 a 1, y es el que yo utilizaré en la estadística. Por eso, si yo tengo un alfa, hemos dicho que yo me equivocaré 1 de cada 100 veces, tengo un alfa del 1%, si lo divido entre 100, me da que tengo un alfa de 0,01, que es lo que se estaba diciendo antes.
El alfa y el nivel de significación está en relación con la confianza que tenga yo en que voy a acertar o voy a fallar. Pues eso es una idea fundamental. Y como se estaba diciendo, yo puedo cometer dos tipos de errores. Uno es este, equivocarme, porque el que tiene boca se equivoca y yo me equivoco como todo el mundo al hacer cálculos. Entonces se puede cometer este error. Y por otra parte está también el error que ya no cometo yo, sino el error que se comete porque mi muestra, que es un grupito que he extraído al azar de la población, pero es un grupito que yo he extraído, no es la población entera. Entonces, lo normal es que se parezca a la muestra a la población, pero puede pasar que mi muestra no se parezca a la población, y ese es el segundo tipo de error que puedo cometer. Imaginaros que yo he extraído una muestra de alumnos de tercero de la ESO y resulta que he sacado a todos los cerebrines, a todos los chicos más inteligentes. Mi población de tercero de la ESO no se va a parecer a la muestra, y este es otro tipo de error que yo cometo, lo que se llama sesgo estadístico, ¿vale? Lo ideal es que una muestra posea carencia de sesgo, o sea, no tenga sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi muestra se parezca a mi población, pero hay veces que yo no lo puedo evitar, que lo he hecho todo bien y resulta que mi muestra es más rara que un perro verde, y es otro error que puedo cometer. ¿Por qué estos dos errores son tan importantes? Porque a la hora de pasar mi valor del estadístico al parámetro, o sea, a la hora de convertir un valor que he extraído de una muestra a el parámetro, que es el valor que se supone que tendrá la población, yo tengo que tener en cuenta que yo me puedo equivocar de estas dos formas. Entonces, yo no te puedo decir, como estaba diciendo antes, que la media de los alumnos de tercero de la ESO, en general, sea de 5, porque mi muestra ya ha sido de 5. Yo te diré, será más o menos de 5, pero teniendo en cuenta el error. Entonces, ¿qué acabaré creando? Y para eso me subo aquí y os lo dibujo. Para ello tengo que pensar, si yo he sacado, mi media es de 5. La media voy a ponerla como la dibujáis vosotros, dependiendo de la asignatura que trabajéis o incluso la universidad donde trabajéis, el símbolo de la media se hace diferente. Vosotros lo ponéis así. ¿Vale? Yo tengo una media de 5 puntos, pero como yo tengo que sumar, yo le tendré que sumar y restar mi error muestral, ¿vale? Este error muestral es el error que se comete porque mi muestra no se parece a mi población, porque los valores de mi muestra no se parezcan a mi población, y este error muestral, como hemos dicho, tiene que ver con, por un lado, el alfa, con el problemas que tengo yo, porque el que tiene boca se equivoca, pongo una boca aquí en grande para que os acordéis, el que tiene boca se equivoca, y por otro lado también tiene que ver con que mi muestra no se parezca a mi población, lo que se conoce como sesgo, o más adelante, que vamos a hablar más adelante, que os vaya sonando, error típico, en este caso de media, ¿vale? Entonces yo, por estos dos errores, no puedo decir que la media de mi población, que se escribirá con el símbolo de mu, no es de 5, sino que estará entre un intervalo un poco superior y un poco inferior a 5. Por eso los parámetros no van a ser un número fijo, salvo que sí que tenga toda la información posible de la población. Yo trabajaré con intervalos de confianza, que si habéis mirado el formulario está lleno de intervalos de confianza. Son súper sencillos, son siempre lo mismo, y si habéis entendido bien esto que os he explicado ahora, cuando os lo mande hacer, ya verás que no os va a costar nada. Entonces, una media de la población, este mu, se conseguirá por medio de la media de la muestra, al cual yo le sumaré y le restaré el error que se comete, ¿vale? Los dos errores que se cometen, mejor. Y por eso acabo teniendo un intervalo de confianza, que es un numerito que estará un poco por encima y un poco por debajo. Imaginémoslo,
que el error que se comete tanto por el alfa como por el sesgo va a ser de 1 punto. Y por eso, si mi media era de 5, yo tendré un intervalo de confianza de la media de la población que será de 6 a 4 puntos. ¿Por qué de 6 a 4? Hemos dicho que me lo he inventado, que este error muestral vale 1. Pues si la media era de 5 más menos 1 me da 5 más 1, 6, 5 menos 1, 4. ¿Y esto qué acaba siendo? Pues esto es muy sencillito. Esto lo que nos está diciendo es que yo no sé exactamente cuál será el valor de mi población, pero lo que sí que sé es que va a ser un número que se encontrará entre el 6 y el 4. Puede ser el 4,1, puede ser el 4 exacto, el 5, el 5,6 o el 5,9. No sé cuál de ellos será, pero sé que estará en este trocito de aquí. En este trocito de aquí encontraremos mi parámetro. Bueno, pues esto es uno de los puntos más relevantes que tenéis que saber de la asignatura. Ya veréis cómo esto lo voy a repetir en multitud de vídeos una y otra vez, y es la base de la estadística descriptiva, que es la que trata esta asignatura. Esta asignatura no solo intenta conocer los parámetros, esa es una parte de la asignatura, estaba más allá, es más rica esta parte de la estadística inferencial, ya que no solo quiere saber cuáles son los parámetros, sino que va más allá preguntándose, ¿se cumple la hipótesis nula o no se cumple la hipótesis nula? No sé si os acordaréis de qué es la hipótesis nula. La hipótesis nula es el pilar central de una investigación estadística. Nos dice cómo voy a trabajar en la estadística, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Exactamente, la hipótesis nula se parece mucho a una frase hecha. Yo la iré cantando una y otra vez como si fuese una cancioncilla, porque es básico que la sepáis de memoria, y que no caigáis en ella, ¿vale? Porque si falláis en comprender bien qué es una hipótesis nula y su contrario, que es la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador, si confundís en eso, es imposible que hagáis los cálculos que hay más adelante. Bueno, como iba diciendo, la hipótesis nula es el pilar central de la investigación. ¿Por qué digo que es el pilar central de la investigación? Pues muy sencillito, porque a partir de la idea clave que da esta hipótesis nula, yo voy a realizar toda una serie de cálculos y toda una serie de estudios. Pero la hipótesis nula tiene una forma muy determinada. ¿Por qué es así? ¿Por qué no me la puedo inventar como los titulares de un periódico? Pues muy sencillito, porque la hipótesis nula tiene que tener una característica por encima de todo. La característica que tiene que tener por encima de todo es que ha de ser científica y por tanto ha de ser imparcial. Volvemos con la imparcialidad, ¿veis? Todo es lo mismo una y otra vez, ¿vale? A ver, ¿qué es esto que tiene que ver con la imparcialidad? Pues muy sencillito, no es nada complicado. A ver, hemos dicho que la estadística tiene que ser científica porque trabaja con las matemáticas y las matemáticas es una ciencia. Y no solo es una forma de trabajar la información que tenemos en psicología de forma científica, sino que además es una forma de poder corroborar y hacer más científica un estudio estadístico, estar más seguro de que los cálculos son correctos. Y la base de toda ciencia es, aparte del ensayo-error, que también es la imparcialidad. Si yo soy parcial, no estoy siendo científico. Un científico no va a creer en nada que nos puedan demostrar. Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto que os acabo de decir en un titular, en el inicio, en la frase resumen de lo que voy a hacer a partir en un estudio estadístico? Pues muy sencillo, tiene que ser prácticamente una frase hecha donde, como en un estudio estadístico, lo normal es que se trabaje con características, haya variables dependientes y
variable independiente, ¿vale? Estas variables dependientes son las características que yo quiero mirar si suben o bajan, cómo van cambiando, cómo van transformándose, mientras que la variable independiente es la variable que controla el investigador. Recordar, investigador independiente, empiezan igual, ¿vale? Esta variable independiente que controla el investigador es una característica que yo creo que transforma la verdad, a las demás, perdón, no la verdad. Es una característica que transforma las variables dependientes. Es, por ejemplo, yo creo que las horas de estudio, ¿vale?, transformarán la nota que saco. Yo creo que cuantos más horas de estudio, más notas sacaré. Aquí, ¿qué estamos viendo? Que hay una variable independiente que son las horas de estudio, porque yo puedo decidir estudiar más o estudiar menos horas. Y después hay una variable dependiente que es la nota. La nota yo espero que varíe en función de las horas de estudio que dedique, pero yo no puedo asegurarlo 100%. Bueno, en este caso ya sé que es de lógica, que ya sabemos que sí es así, pero imaginaros un medicamento contra el SIDA o contra el cáncer. Yo creo que un medicamento funciona contra el cáncer, o eso es lo que a mí me gustaría, pero yo no puedo de buenas a primeras decir que sí que funciona, tengo que probarlo. Por eso yo no puedo partir del hecho de decir, oye, este medicamento funciona. Si quiero ser científico, tengo que decir que no hay diferencias entre las variables, entre usar este medicamento y no usarlo. Y si después se demuestra que sí que existe relación, pues perfecto, rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿vale? O sea, moraleja del cuento, como tenemos que ser imparciales, vamos a partir del hecho de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables, o sea que no existen diferencias entre las dos características a estudiar, ¿vale? Y eso de significativa es que a lo mejor puede haber una diferencia pequeñita, pero que no, esa diferencia es tan pequeñita que no merece la pena. Imaginaros, yo he sacado un 5 y mi hermana ha sacado un 5,1. ¿Hay diferencia entre nuestros conocimientos en esa asignatura? Pues seguramente no, que hay tan poca diferencia que será pura casualidad, el azar el que ha provocado que una saque una décima más que la otra, ¿vale? Esa diferencia existe, pero no es significativa, no importa nada. Yo, a hacer un estudio estadístico, entonces, ¿qué parto? Parto de la hipótesis nula, y la hipótesis nula dice siempre lo mismo, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y a una puntilla, y si encontramos alguna diferencia, se debe solo y exclusivamente a la casualidad, al azar. Eso es lo que dice la hipótesis nula. Y yo, esa hipótesis será la que utilizaré para realizar todo mi estudio estadístico. Entonces, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando de comprobar si existen o no relaciones. Yo en la estadística descriptiva, que es la que visteis el año pasado, eso no lo mirabais, eso no os interesaba. Es ahora, en esta segunda asignatura, donde estudiaréis la estadística inferencial y os preocuparéis de si es verdad esto de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables y por tanto se cumple la hipótesis nula, o por el contrario, sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables y por tanto se rechaza la hipótesis nula, o como dicen, que normalmente en vez de utilizar la palabra rechazar se utiliza no se acepta la hipótesis nula. Pero bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues hay toda una serie de cálculos que nos permiten saber cuándo se cumple o cuándo se cumple la hipótesis nula o no. Para ello se hacen unos cálculos y se comprueba si la muestra, los datos que se han extraído de la muestra, se parecen a la población. ¿Vale? Hasta aquí, eso es la teoría, que es lo que se estudia en esta asignatura. A ver, ahora nos queda entender las diferentes partes y los diferentes procedimientos por los cuales podemos llegar a conocer esto de aquí. Lo primero que tenemos que conocer es, lo primero que nos hablan
es de la distribución muestral. La distribución muestral es un procedimiento por el cual yo podré calcular y entender un poquito más si mi muestra se parece a mi población y se cumple la hipótesis nula de que no hay diferencias estadísticamente significativas, o por el contrario, calcular el intervalo de confianza de un estadístico en concreto para extraer el parámetro, el valor de la población, ¿vale? Este procedimiento es un procedimiento muy antiguo y que está muy bien dibujado en un dibujo que pusieron en el ALF, en los documentos del ALF. Pero bueno, yo lo voy a ir explicando poquito a poquito para entenderlo un poquito más. Y también vamos a mirar otras ideas que también aparecen en este documento, como son qué es la campana de Gauss, que es lo primero que vamos a ver, qué es la curva normal, que es lo mismo que campana de Gauss, y después vamos a ver diferentes cálculos que nos permiten saber si una curva es normal o no es normal, y también si se cumple la hipótesis nula o no. Una vez ya que hemos visto todo esto, ya dejaremos la grabación para la segunda parte. Bueno, comenzamos y nos parece mal. Venga, vamos a ver. ¿Qué es esto de la distribución muestral? Hemos dicho que yo quiero saber si mi muestra se parece a mi población, ¿no? Eso es una cosa que me interesa mucho saber, que la muestra se parezca a la población, porque yo mi muestra la he escogido al azar y mi muestra no es exactamente igual que mi población, porque no cubre a todos los individuos de la población. Entonces yo no puedo asegurarlo 100%. Pero para saber si realmente mi muestra sí que se parece o no se parece, lo que podemos hacer es la distribución muestral, ¿vale? La distribución muestral de lo que trata es, yo tengo una población, voy a dibujar la población de verde y siempre yo dibujaré como un cuadrado a las poblaciones, mientras que las muestras las dibujaré en redondito, ¿vale? La población es de 340 personas, ¿vale? 340 personas, mientras que yo de esta población de 340 personas, para trabajar con ella, he escogido al azar una muestra, he escogido al azar una muestra y me he creado mi población, he escogido al azar una muestra y he creado mi muestra con unos individuos que he escogido al azar. Así obtengo una muestra, que es este dibujito que queda en forma redondita. Una muestra que tiene que tener un tamaño determinado para que se parezca, para que sea significativa. Cuanto más grande sea mi población, más grande ha de ser mi muestra. Pero bueno, en este caso no vamos a ser muy exactos y voy a coger una muestra de 30 sujetos, una muestra pequeña, ¿vale? Entonces, bueno, realmente está pequeña por los pelos, porque si es más de 30 sería una muestra grande. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer aquí? Pues muy fácil, para saber si realmente mi muestra se parece a mi población y conocer los valores de mi población, antes se realizaba una acción que hoy en día si no se realiza, no os preocupéis, se coge unas formulitas y ya está, mucho más sencillas, pero antes lo que se hacía era sacar toda la información que me interesase de esta muestra. Yo voy a imaginarme que saco la media, una media, porque si son de notas, por ejemplo, notas de clase de 5. Y entonces, para conocer a la población, a estos 340 sujetos, lo que hago es extraer de esta población todas las muestras posibles que tengan también 30 sujetos. Acabo sacando, imaginaros, 11 muestras diferentes. Saco 11 muestras de 30 sujetos y todavía me quedan sueltos dentro de la población 10 individuos. Me quedarán sueltos 10 individuos, pero que vamos a pensar que son individuos desechables, que ya hemos cogido suficiente gente si saco todas las muestras posibles del mismo tamaño que la muestra con la que yo trabajo. La primera es esta, la que yo tenía, la de 5. ¿Vale? Y todas las demás
pues también les calculo el mismo estadístico, la media. Y otra también tendrá 5, otra tendrá un poquitito menos, porque no tienen por qué ser todas idénticas entre sí, al igual que no todas van a parecerse a la población, a veces sí y a veces no, lo normal es que sí, pero no siempre. Otro 6, otro 5,5, otro 4,8, así os hacéis una idea, ¿no? Y ¿qué acabo teniendo? Pues acabo teniendo una gran cantidad de datos, 5, 5, 4, 6, 5,5 y 4,8, y así lo haría con todos los valores de todas las 11 muestras posibles, ¿vale? ¿Veis lo que acabo de hacer? Acabo de crear una tabla de frecuencias con los valores que he extraído de todas las medias de todas las muestras posibles, y con estos valores lo que puedo llegar a calcular al final es una media, ¿vale? Que es el sumatorio, en este caso, de todos los is partido el número de gente que hay, y también puedo calcular una desviación típica por la fórmula que queramos, ¿vale? Me da igual que utilicéis la tradicional, que es la del sumatorio de x al cuadrado menos el sumatorio de x, ¿vale? Que yo pondré al cuadrado dividido entre n y todo ello dividido entre n menos 1, o otra fórmula, porque algunos la sabréis por otro método, que es el sumatorio de la nota menos la media, todo ello puesto al cuadrado y dividido entre n menos 1, porque la muestra es pequeña. Los dos menos 1 es porque están insesgados. Recordamos, ¿qué es esto de insesgar? Cuando trabajamos con muestras pequeñas, como mis fórmulas están preparadas para trabajar con muestras muy grandes, lo que hago es insesgar el cálculo y estoy intentando ser un poco más estricto, ¿vale? de lo que soy habitualmente. Bueno, ya veis que yo utilizo X, pero es lo mismo que utilizar Y's. Pasa que yo estoy acostumbrada a utilizar X en vez de Y's, pero podéis utilizar Y's en vez de X. Todo donde veáis una X ponéis una Y y no hay ninguna diferencia. Bueno, así, con esta tabla de frecuencias he podido sacar una media y he podido sacar una varianza. Y esta sería la media y la varianza poblacional, o por lo menos lo más cercano que puedo estar a esta media y esta varianza poblacional de la población. Bueno, pues esto que acabo de hacer es la distribución muestral, ¿vale? Esta es la distribución muestral y que está explicada en el dibujo que ha puesto el profesor. De aquí la población extraigo todas las muestras posibles y de estas muestras extraigo los estadísticos, un cálculo en concreto, en este caso media y desviación típica. Con todas estas medias hago una media de las medias o, en este caso, una gráfica de las medias. El problema que tendréis en este estudio es que aquí en la gráfica de la distribución muestral los valores estarán mucho más agrupaditos, será una distribución más leptocúrtica, porque al ser, se supone que todas las muestras se parecen entre sí, no es como la población, que no se tienen por qué parecer, no toda la gente se parece entre sí, por eso está más leptocúrtica que la curva normal. Pero aquí no os he hablado de otro punto muy relevante, que es el de la curva normal o campana de Gauss, ¿vale? ¿Qué es esto de la campana de Gauss? Que es muy importante, y que es la curva normal. Bueno, realmente esto de la campana de Gauss es una gráfica que se inventó un adolescente que se apellidaba Gauss y que más adelante fue llamado el príncipe de las matemáticas. ¿Quién es este Gauss, príncipe de las matemáticas? Bueno, pues si estudiaseis matemáticas sabríais quién es perfectamente por la turra que os dan con él. Pero vamos, que es un genio que vivió hace muchos años y que cuando era un adolescente trabajó bastante la estadística e inventó esta campana de Gauss para representar la realidad,
¿vale? Primero os digo lo que es y después os cuento la historia que hay detrás, porque a mí me interesa que sepáis lo que es de verdad. Después la historieta, si os la sabéis o no, mirad, da igual, ¿vale? A ver, ¿qué es la campana de Gauss? La campana de Gauss es una representación de la realidad y la realidad nos tiene que ser normal. La mayoría de la realidad, la mayoría de las variables, de las características de los grupos humanos son iguales, tienen la misma forma. ¿Y cómo son? Vamos a pensar en el cociente intelectual, ¿vale? La mayoría de la gente tiene un cociente intelectual medio, ¿no? Un cociente intelectual, no sé exactamente de cuánto será, si estará entre 80 y 120, cerca de 100 sé que anda, ¿vale? La mayoría de la gente tiene un cociente intelectual de 110, de 100, no, vamos a exagerar, de 100. Pero después hay gente que no llega, la mayoría de la gente está aquí, está con un cociente intelectual alto, de 100. Pero después hay gente que les supera, que tiene un cociente intelectual mayor de 120, ¿vale? Y después también hay gente que tiene un cociente intelectual bajo, menor de 80. ¿Vale? Así tenemos que la mayoría de la gente se encuentra aquí y después hay una poquita de gente en los extremos, por lo alto y por lo bajo. Esta gente que se encuentra en el centro es la norma y ya veis que es como una chepita porque es donde está casi todo el mundo. Recordamos los valores, voy a volverlo a hacer porque quedó muy feo. En fin, no lo habéis oído, qué bien. Bueno, vamos a hacer esta campana de Gauss y aquí los valores en el eje de X pondremos valores de 50 a 150, ¿vale? Para que es cociente intelectual, pues de 50 a 150. Y después aquí esa será el eje de Y, que es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un valor. Que gente que tenga un 100, hay mucha gente, entonces está aquí. La mayoría de la gente tiene un 100 de cociente intelectual. Después hay poquitita que tenga 50, 80 y todo esto, y también poca gente que tenga 150, 120, 130. Al final, ¿qué acabamos viendo? Esta distribución que por tener esta forma tan característica, bueno, en forma de campana. ¿Por qué digo bueno? Porque a mí no me sale bien el dibujo, soy muy mala en dibujo, pero os tenéis que hacer una imagen de una campana y es así como se distribuye normalmente. La mayoría de la gente tiene una característica media, puede ser el cociente intelectual, puede ser la intención de voto, puede ser el estrés, puede ser lo que sea, ¿vale? Y después hay gente que tiene un poco más y otra gente que tiene un poquitito menos. Esto es el cociente intelectual y esto es la campana de Gauss. Todas las características de una población se distribuyen con esta forma de campana, ¿vale? Y eso es lo que llamamos también curva normal. Si encontramos una muestra o una población que podemos encontrar muestras o poblaciones que no sean normales. Por ejemplo, si la pobreza, la mayoría de la gente tiene que ser de clase media, hay un poco de gente rica y un poco de gente pobre. Cuando nos encontramos con que hay mucha gente pobre, muy poca de clase media y mucha gente de clase rica, esto pasa, pero esto no es normal. Esto ya no sería una curva normal, sería una asimetría. Bueno, aquí lo tenemos todo, ¿vale? Eso es lo que llamamos curva normal. Y así podemos llegar a, gracias a esta curva normal, podemos llegar a saber si se cumple la hipótesis nula o no se cumple. Entre otras cosas, porque gracias, siguiendo la distribución de esta curva normal, aparecen muchos de los cálculos estadísticos que nos permiten calcular si se cumple o no se cumple la hipótesis nula, como puedan ser la F de Senecor, la T de Student, el chi cuadrado, la NAVA, que iremos viendo poco a poco. Lo que yo tengo que comprobar en primer lugar es que mi población y mi muestra sean similares.
¿Qué pasa cuando mi población y mi muestra, imaginar, esta es la campana de Gauss de mi población y esta es la campana de Gauss de mi muestra? Si son iguales, se produce la homocedasticidad, que mi muestra se parece a mi población, hay homocedasticidad. Pero cuando no pasa esto, tengo una muestra, pero después tengo una población y hay mucha diferencia entre una y otra, va a haber sesgo. Mi muestra no se parece a mi población. Y no solo que va a haber sesgo, sino que va a haber una cosa que se llama error típico y que será lo que trabajemos muy duro en la siguiente grabación, el error típico, ¿vale? ¿Qué es este error típico? Pues muy fácil, partiendo de esta imagen que acabo de hacer, ¿vale? Tendríamos la muestra, tiene su desviación típica, que es esta de aquí, y la población tiene también su desviación típica o varianza, da igual, que es esta de aquí. Si las pongo una encima de la otra, veo que no son iguales, una es más grande que la otra. La diferencia que hay entre la desviación típica de la muestra y la de población es lo que conoceremos como error típico, prácticamente es lo contrario que la homocedasticidad. Y es un cálculo fundamental porque yo podré calcular este error típico y este error típico me indicará si mi muestra se parece a mi población y por tanto me indicará si hay sesgo o no hay sesgo. ¿Y para qué servía el sesgo? Pues el sesgo servía para lo que estuvimos viendo antes, el intervalo de confianza. Para el intervalo de confianza, cuanto menor sea el error típico, el intervalo de confianza será menor y estará más cerca del estadístico en concreto, o sea que adivinaré más exactamente, seré mucho más exacta a la hora de calcular el parámetro. ¿Vale? A la hora de calcular el parámetro seré mucho más exacta. También me servirá para ver si se cumple la hipótesis nula, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Imaginaros, yo tengo, vamos a ver con el tratamiento contra el SIDA, la pastillita de tratamiento contra el SIDA. Mi hipótesis nula dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre usar mi pastilla y usar la otra pastilla. ¿Esto qué significa? Que la media del tratamiento del grupo 0, que es el grupo de control, va a ser la misma que la media de tratamiento del grupo 1, que es el grupo al que le he dado mi pastilla, ¿vale? Los que no tienen la pastilla y los que tienen la pastilla tendrán, si se cumple la hipótesis nula, tendrán los mismos resultados con respecto al SIDA, ¿vale? Esa es la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alternativa me dice lo contrario. La hipótesis alternativa, que se escribe así, la hipótesis alternativa me está diciendo que la media del grupo, en este caso, depende los resultados positivos, vamos a pensar en resultados positivos, que la media del grupo de experimental es mucho mayor en resultados positivos, en reducción de anticuerpos, o sea, aumento de anticuerpos, no sé cómo va esto, ¿vale? En aumento de anticuerpos va a ser mucho mayor en el grupo experimental que en el grupo de control. ¿Por qué? Porque mi tratamiento, mi pastillita funciona, ¿vale? Eso es lo que intento hacer. Todo el curso se basa en esta idea. Es la base de esta idea. ¿Veis lo importante que es? Y el error típico es fundamental para esto, ¿vale? Es uno de los puntos clave. Porque ¿cómo puedo yo saber esto? Pues muy fácil. Necesito conocer los datos del grupo experimental, todos los datos del grupo experimental, sus medias, sus varianzas, sus desviaciones típicas. Estos serían del grupo 1 y también lo mismo para el grupo 0, para el grupo de control, y comprobar si hay diferencias entre uno y otro.
Hay que comprobar si hay diferencias entre uno y otro, pero teniendo en cuenta que yo puedo cometer toda una serie de errores, y uno de los errores que yo puedo cometer es el de sesgo, el de que mi muestra no se parezca a mi población, o sea, que comparo estas dos medias y estas dos varianzas, pero teniendo en cuenta lo que llamamos error típico. El error típico, que es una sigma con un subíndice aquí debajo, ¿vale? Comparando el error típico, y exactamente el más habitual que se compara es el error típico de diferencia de medias. ¿Vale? Utilizando estos errores típicos, yo tengo en cuenta que la diferencia de las medias entre el grupo 1 y el grupo 2 es pequeñita, ¿vale? Y con el error típico que no crece porque mi muestra no se parezca a mi población. Y también tendré en cuenta el alfa, el nivel de significación, el error que yo cometo, porque que tiene boca se equivoca. Pues una vez que ya tengo todo esto en cuenta, pues se hará la comprobación de la hipótesis, y podré decir, que ya veremos cómo se hace, sí, se cumple la hipótesis nula, no se cumple la hipótesis nula y por tanto se acepta la hipótesis alternativa. Pues esto se hace gracias al error típico, ¿vale? Uno de ellos es el de diferencia de medias, hay muchos más, ¿vale? También otra forma de saber si se cumple la hipótesis nula de media, en este caso, podría ser, yo tengo una media de una muestra y yo quiero saber si realmente mi muestra es buena o no es buena. Yo he sacado una media de 5 y resulta que he calculado, tengo los valores de la población y sé que su intervalo de confianza, o sea, los valores de la población, su parámetro, el parámetro media, que se escribe al revés, la dislexia es lo que tiene, en vez de esta media, que es la de la muestra, la media de la población, la mu, ¿vale?, está en un intervalo que va de 3 a 4. Y vemos, ¿puede pasar esto? ¿Puede ser que una muestra tenga una media de 5 y yo tenga un intervalo de confianza que va entre 3 y 4? No, porque mi media está por encima. Eso significa que mi muestra no es normal y se rechaza la hipótesis nula de media. ¿Vale? Todo esto último que os he explicado, sé que os costará un poquitito más de entender, pero no os preocupéis, lo iremos viendo poquito a poco. La distribución muestral, que es un punto bastante complicado, ya lo entendéis y espero que hayáis entendido el error típico. Todo lo que yo os he explicado está en este documento. Y esto es lo que los símbolos, una fórmula de calcular el error típico, ya veis que os lo he explicado como sería en teoría, pero después a la hora de calcularlo es mucho más sencillo. Coges la desviación típica y lo divides entre la raíz del tamaño de la muestra. A la hora de hacer los cálculos de estos errores típicos no tienes que hacer la distribución muestral. Y ahora nos quedaremos en esto de aquí, que son los cálculos estadísticos que nos permiten comprobar si se cumple la hipótesis nula, y este en concreto, que es lo que se llama una puntuación típica, que me indica la posición de un individuo con respecto al grupo, que es una pregunta que preguntan bastante en los exámenes. Y ya con una hora de rollazo, yo creo que os va a llegar. Por hoy os colgaré más de estas grabaciones y poco a poco espero que vayáis viendo más asequible esta asignatura. De todas maneras, si necesitáis un poco más de ayuda o realmente no encontráis alguno de los documentos, podéis poneros en contacto conmigo. Ya os recuerdo el email analeonvega@yahoo.es y el número de teléfono y de WhatsApp, el 615053 476, y a partir de ahí me podéis poner en contacto conmigo y podremos dar o clases particulares, o os pondré resolver las dudas que tengáis sin ningún problema, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, espero que me hayáis entendido y no tengo nada más que decir por ahora, ¿vale? Hasta luego.